Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y suscriptores de tu canal Despierta tu Conciencia con Eneida. Es un honor para mí poder recibirlos en esta ocasión con un tema controversial en el que se involucran a los Chopats, seres que dominaron a grandes civilizaciones en el principio de los tiempos. Hoy veremos cuál es el Tratado del Equilibrio, quiénes son los hijos paradisíacos, cómo fuimos creados, cuál es la energía del anticristo y cómo trabajan los Chopats. Esta y mucha más información que te traigo en esta ocasión, esperando que te guste este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me acompañes a revisar este material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. Bien amigos, en esta ocasión les traigo la información recabada acerca del libro Despierta de Marie Angels Mestre, quien trae a colación el origen e intervención de los Chopats en la historia de las civilizaciones creadas en el universo. Así que escuchemos lo siguiente. Dentro del Tratado del Equilibrio, cuando tuvo lugar la última guerra, se dividió la galaxia en sectores y nuestro sector quedó a cargo de las fuerzas negativas. Como estábamos en medio de la frontera, el proceso fue complicado, ya que, por un lado, tenemos 10.200 años en la luz, del otro lado 10.200 años en la sombra, y quedan 5.600 años perdidos sin saber cómo resolver las cosas. Para no tener una guerra total se llegó a un acuerdo que llamaron Tratado del Equilibrio, que definía que no habría más guerra y se permitiría que las fuerzas de las tinieblas tuvieran sus experiencias genéticas en este planeta para evolucionar y las fuerzas de la luz también, cada uno a su tiempo. Por otro lado, las fuerzas negativas no respetaron el acuerdo y esto generó la legendaria Guerra de los Dioses, que tenemos en registro como las civilizaciones de los judíos, de los egipcios, de los sumerios y en el mundo entero donde se pudo ver todo esto, donde se describe que los dioses peleaban todos los días. De ahí el concepto de que los dioses no son amor, sino que son de guerra, porque esto fue un hecho real. Pero ¿cómo se formó el universo? La historia de nuestra civilización en el planeta Tierra como un microcosmos, de modo que ahora descubriremos la historia de los universos dentro de un macrocosmos. El centro administrativo de nuestro universo se llama Habona. Y dentro de él existe un portal llamado Chantar, tal como lo hemos mencionado ya en algún otro video, que permite acceder a los 144 superuniversos que existen a su alrededor, contando los universos físicos y los etéricos. Los primeros seres que se generaron eran los hijos paradisíacos, que tenían el poder otorgado por Dios de manipular la materia y generar vida. Los Honoradex son los ingenieros siderales que originaron la transformación de energía en materia, pero los hijos paradisíacos como Mika, Emanuel, Metrón y otros tienen la capacidad de generar vida conciencial, supranómadas, mónadas, yo soy y almas. Estos seres formaron la estructura biológica y los proyectos genéticos para engendrar la vida en diferentes niveles dimensionales de la materia. Uno de los hijos paradisíacos se llama Anu, Anunnaki. Es un hijo paradisíaco mucho más antiguo que Mika o Jesús en Habona. Es su hermano mayor. Este ser fue encargado de crear vida biológica y estas vidas tenían que adaptarse a planetas en donde climáticamente y geológicamente la vida era hostil.
En estas condiciones surgieron los insectos, reptiles, seres con capacidad de supervivencia para vivir en malas condiciones, debido a que estos contaban con un ADN robusto y simple de 2 hélices, muy poco complejo, y así se abrió el campo de la existencia. Uno de los seres de la confederación que formó en ella en aquella época fue Saraten, hijo paradisiaco que no era material sino más bien espiritual. Era una mónada, pero de más bajo nivel que su padre. Tuvo acceso a la confederación y empezó a dar vida a seres en el mundo de la materia. De esto hace unos cientos de miles de años. La primera vida que genera Saraten ocurre en el segundo superuniverso y formó razas sencillas e iluminadas que dominaban y a la vez eran sumisas a un dios superior. Saraten distribuye esta raza en diferentes galaxias con varios sistemas. Fue uno de los hijos paradisiacos entre el secundario y el terciario, que hizo todos los cambios genéticos del ADN y otros, mezclando las energías de las primeras razas matrices y escogiendo la galaxia de Archones al otro lado de la Andrómeda para introducir esta estructura genética. Millones de años después, Mika llega a Abona con la propuesta del Cristo cósmico, que es la configuración genética del ADN del alma y de la supramónada, en la cual se permite que esta energía conciencial descienda a nivel material para que se forme un hijo paradisiaco, vivir una vida en el mundo de la materia para después unirse a Dios. Mika fue pionero, fue la primera vez que esto se desarrolló y generó un problema, ya que las razas antiguas no tenían la capacidad genética ni psíquica para llegar a ser un hijo paradisiaco. De esta forma se crearon 2 energías, la energía de los seres crísticos y la energía de los seres anticrísticos, pensando que Cristo es amor incondicional. También nos habla de no hacer al otro lo que no quieras para ti, respetar a la vida y amar a tu prójimo como a ti mismo. Por otro lado tenemos al anticristo, que es esclavitud, ojo por ojo, diente por diente, falta de amor, la antítesis de las enseñanzas del Maestro Jesús sobre el amor. De la energía del anticristo salen distintas razas. A partir de Saraten nace la mezcla de la energía. Saraten mezcló la energía del Cristo y del anticristo, energía descontrolada de la polaridad y del poder sin escrúpulos. En algunas razas estelares no comparten, conquistan, desarrollando formas egoicas de conquista, poder, magia, para llegar a un dios y dominarlo. De este trabajo genético de Saraten llega un gran número de razas para vampirizar emocionalmente, psíquicamente y espiritualmente a otros seres. ¿Pero quiénes son estos con la energía del anticristo? ¿Los Shopats? Estos son una raza de la galaxia de Archones, introducida por Saraten, que estaba perfectamente desarrollada. Salen de Andrómeda y llegan a la Vía Láctea. Son reptilianos, raza que quiere conquistar, dominar y no compartir. Se alimentan de la energía ectoplásmica de otras razas. Sus hijos son los draconianos, que son una mezcla de razas 50% dragón y 50% humanoide. Consiguieron esta nueva raza mediante trabajos genéticos hace 6.000 millones de años. Los draconianos, igual que los Shopats, se alimentan de nuestras emociones. Los draconianos o reptilianos fueron los enemigos que representan muchos grupos que colonizaron la Tierra desde hace 3.2 millones de años porque tenían intereses en investigaciones genéticas. Los Shopats son una de las razas más peligrosas, ya que no son reptiles ni humanos. Son difíciles de encuadrar, ya que tienen una forma humanoide, pero son etéricos. Tienen gran capacidad de vampirizar emocionalmente, espiritualmente y psíquicamente para controlar la conciencia de cualquier otra raza. Los Shopats se alimentan de la energía ectoplásmica, que es un fluido etérico de nuestra esencia.
de otras razas, también generaron una cadena de archones para estructurar una sociedad en castas y así mantener el poder, con religiones, dogmas y karmas. Sus hijos, los draconianos, fueron el logro genético de los Shopats. Estos controlaron las almas con implantes cibernéticos. Siempre que morían, como no tenían memoria, volvían a encarnar, como lo que pasa actualmente en la Tierra. La galaxia de Archones generó una estructura de control y se formó toda una galaxia de control. Cuando Zaraten y los Shopats llegaron al límite de la evolución, miraron hacia afuera pensando continuar en la galaxia de Andrómeda y la invadieron, la conquistaron y empezaron a dominarla y a propagar la energía del anticristo. Andrómeda era ideal, próxima, porque tenía mucho espacio de conquista, muchas razas, mucho material genético y no había una federación estructurada para la defensa. Nosotros venimos de diferentes sistemas solares. Los draconianos tenían una tecnología muy superior en muchos aspectos. Tenían la tecnología de la Confederación Intergaláctica, tanto material como inmaterial. No había oponente para ellos y empezaron a propagar la energía del anticristo. Eran sociedades muy sanas. Las que se adaptaron más rápido fueron las que no eran mamíferos como los reptilianos, porque tenían menos emociones y captaron la información psíquica de la conciencia y los esclavizaron. La situación llegó tan lejos que la Superconfederación fue activada por Mika y el comandante Onara, Halcón, Arielis y Samael. Entraron en Andrómeda para bloquear al anticristo. Fue una gran guerra, con mucha tecnología contra los Shopats. Ganaron, pero los Shopats se fueron a la Vía Láctea, pasando por Sestante, y anclaron su energía a la raza más primitiva reptiloide. Estos comandantes se reunían para resolver los problemas políticos de las Pléyades y la guerra con los reptilianos de Rigel, hasta que Jesús determinó el nuevo ciclo de cuarentena en la Tierra. A medida que los seres dejaban Andrómeda, formaron allí la Federación Intergaláctica, que es energía y no materia. Pero los Shopats continuaron conquistando muchas estrellas y a poner la semilla del anticristo, el origen de la Gran Guerra de Orión. Esta semilla es la semilla de la vanidad, del poder por el poder, la quiebra de los valores de cada raza, la aparición de la corrupción y la semilla de la magia negra. Ellos dividían para acabar conquistando a los Zetas, los grises y a los humanos. A raíz de los experimentos reptilianos y los dracos de Zaraten, junto a los Shopats, contaminaron a la humanidad. A raíz de los conflictos de las guerras de Lira y Orión, todas las formas de vida de este rayo de casi 12.000 años de luz fueron contaminados. La guerra fue de una gran tecnología e hizo explotar varios planetas, estrellas y sistemas solares. Se libraron muchas batallas. Cuando la Confederación Intergaláctica intervino, se paralizó la guerra, pero no hubo ni vencedores ni vencidos. La Gran Guerra de Orión implicó la participación de un 50% de draconianos, antes reptilianos, y el 50% de humanos. Torang clonó a los humanos, 5.000 millones de clones con sus diferentes castas, e inventaron la religión. Así se mantuvo el equilibrio y se ganó la guerra contra los draconianos, consiguiendo la paz. Los reptilianos siempre ganaban porque ponían muchos huevos y por tanto eran muchísimos más. Torang hizo clonar a muchos humanos. El problema era que los mamíferos tenían un hijo, mientras que los reptilianos ponían entre 500 a 700 huevos cada vez. Torang, para salvar la especie humana, la fue repartiendo en más de 80 planetas que tenían las condiciones para los humanos para que estos pudieran sobrevivir. Se creó la especie humana en el agua, en el mar, delfines, ballenas, para salvar la extinción. ¿Cómo confrontar esta diferencia? Con clonaje biológico para crear un ejército capaz de combatir a los reptilianos. Cuando la guerra acababa, el número de seres involucrados en la Gran Guerra de Orión
ascendió a 137.000 millones de almas. La guerra era un aspecto físico de la Federación. La Confederación no intervino en ella, pero cuando los Chopats empezaron a desarrollar las armas de quark pesado, que es igual a una bomba antimateria, que podía destruir una galaxia entera, fue entonces en que intervino la Confederación y esto paralizó la guerra, instaurándose la paz y el reparto de la galaxia. Amigos, como podemos ver, de la creación de los hijos paradisiacos, en donde surgieron las energías del Cristo y el Anticristo, fue lo que generó el principio de las guerras por el poder por parte de los draconianos y por conservar la vida en paz por parte de los seres crísticos en otros planetas. Sabemos que hasta el momento estas energías están instauradas en las civilizaciones que se vieron afectadas en su momento. Es por eso que continuamente estamos luchando por mejorar la situación en este planeta. Y lógico, pasa lo mismo en otras civilizaciones fuera de este planeta. Es por eso que conocer la raíz de la creación de estos conflictos nos hacen recapacitar en nuestra tarea espiritual. Amigos, hasta aquí con este tema. Espero y te haya gustado, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me acompañes en mi siguiente edición. Te mando un gran abrazo de luz, sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti, como siempre, tu amiga Enes.